En estos últimos tiempos la iglesia ha sido infiltrada terriblemente por diversas herejías y apostasías, de las cuales existen horribles prácticas paganas que increíblemente la han cristianizado, pero que al final siguen siendo prácticas paganas que tienen amplia y estrecha relación con la brujería, introduciéndose de esta forma. También muchísimas prácticas ocultistas que también son definidos dentro del espiritualismo de la nueva era. Y lo dramático de esto es el poco conocimiento de la Biblia que el pueblo evangélico está teniendo en la actualidad. Para que veas cómo está la iglesia en lo que va del año. Las cifras nos muestran un desgarrador 65% de personas que carecen del conocimiento básico de la Biblia y toleran cualquier tipo de enseñanza. Por eso en este vídeo hablaremos solo de 5 prácticas antibíblicas que están muy apegadas con la brujería pagana y que hoy la iglesia evangélica lo practica. Más adelante seguiremos mencionando muchísimos más. Número 5. Existe una práctica muy usada para Año Nuevo y que también es practicada en distintos eventos denominados encuentros o retiros. Se trata de las llamadas cartas del destino. Esta práctica ha sido considerada por muchos eruditos bíblicos como algo muy parecido a las cartas de tarot. Consiste en tener versículos de la Biblia en tarjetas y que una persona retire una tarjeta al azar, o también llamado como a la suerte, como suele ser definido en la brujería del tarot. Pero aquí, ellos lo tuercen este principio de adivinación y lo denominan la guía del Espíritu Santo en oración. Ellos dicen que Dios les hablará a las personas a través de la imagen profética que está escrita en la tarjeta seleccionada, creyendo al final que lo que la persona escogió es dado por Dios para que eso decida parte del futuro de su destino. Ahora, esta práctica surgió en las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la llamada extensa ruta de la seda, que recorría parte de China, Persia y África, trayendo en sus pertenencias cartas conocidas como Mamluk. Su origen era de procedencia islámica, pero con un entrefondo satánico, ya que al sacar al azar una carta, se dio la definición como adivinación. Era común en reuniones pedirles a las personas que sacaran al azar alguna carta, y luego describir su personalidad o destino en función de la carta elegida, y que según ellos, eran guiados bajo el poder de un espíritu. Por esa razón, esta práctica viene de raíces paganas. Más aún, en la Biblia no hay ningún versículo que avale esta práctica. Una práctica mística y ocultista, mezclada con paganismo de origen satánico. La palabra profética más segura para saber la voluntad de Dios está revelada solo en su palabra. Y esto es a través del conocimiento de las Escrituras, no a través de ninguna selección por azar, no por escoger un versículo al azar ni por suerte. Número 4. Quemar papelitos con deseos y pecados. Esta práctica se está volviendo demasiado común en muchas iglesias, usándolo en reuniones denominadas retiros, o popularmente practicada en fechas como Año Nuevo. Se trata de quemar papelitos escritos en ella una lista de pecados cometidos, u otra lista de vicios ocultos, o una lista de deseos que quieren que Dios los cumpla. Ellos dicen que al quemar la hoja, se queman los pecados, o que de esta forma llegan esos deseos a Dios. Pero esto está demasiado alejado de la verdad, ya que no es nada más que un ritual pagano. Existe un rito confuciano, en donde una hoja que contenga un texto de oraciones o un texto funerario es quemado para transmitir los deseos que tienen los residentes de ese pueblo a los dioses. Además, una amplia gama de ejemplos de este rito lo podemos encontrar en diversos rituales chamánicos o ocultistas que se realizan en muchas aldeas. El ejemplo más conocido y mencionado de este tipo de ritos espiritistas, llamados también como Soji, es el de Dong Soi, en donde en este ritual tienen un guía u oficiante que llama a todos los miembros a tirar hojas escritas para que se quemen, pidiendo todos los deseos que se les ocurran. Como vemos, esta costumbre es extraída del mundo, y hoy no es nada más que ocultismo cristianizado o misticismo. La mentira del misticismo usa la experiencia interpretada, es decir, inventada en la mente que le da una supuesta verdad acerca de la realidad, pero al final, esas cosas no son verdad. Lo triste de esto es que lo estamos viendo ya con demasiada frecuencia en la iglesia. La gente dice, Dios me mostró en mi corazón que esto no pasaría, o que Dios le dijo en su corazón lo que pasará en su futuro. Pero la Biblia dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La sustancia de nuestra salvación no es mística, o practicar un tipo de brujería cristianizada. La sustancia de nuestra salvación es conocer al Dios de la verdad.
y la verdad que revela solo en su palabra. No hay lugar para una mente pasiva, no hay lugar para el misticismo, no hay lugar para la imaginación o la visualización, ninguna de estas otras cosas. Por eso tengamos mucho cuidado con todo esto. Número 3. El baile del Espíritu Santo, una práctica que surgió en este último siglo, usada en la iglesia en diferentes eventos. Gente simulando inhalar al Espíritu Santo y ponerse eufórica y retorcerse en el suelo. Si conoces y viste la secta que tomaban serpientes con sus manos, parecen inofensivos en comparación. Esto es algo salvaje y sin sentido. Sin embargo, estos lo atribuyen con total descaro y sin reparos al Espíritu Santo de Dios, como si fuera el autor de la confusión y el arquitecto del desorden. Esto ha sido iniciado por autores carismáticos y neopentecostales, que suelen describir este mal acto con expresiones como que si fuese una corriente eléctrica, o temblores, o trances en los cuerpos. No les importa el hecho de que tales descripciones no tienen precedentes en la Biblia, y la misma palabra de Dios nos advierte que Satanás puede hacer milagros y prodigios y señales. Entonces, ¿qué pasaría si todo el hormigueo, todos los trances y los temblores son en realidad pruebas de actividad demoníaca? Más aún, dado el carácter oscuro, extraño y turbulento de muchos de estos fenómenos que también han sido vistos en muchas religiones paganas, practicantes de esta brujería. Por ejemplo, los griegos, liderados por Dionisio, comenzaron a desarrollar una religión que decían que las personas se levantaron de las cenizas de los titanes incinerados. Ellos decían que podían elevarse a un nivel de conciencia divina y tener comunión con los dioses, haciendo que su religión era un movimiento de éxtasis y emociones. Los escritores antiguos dicen que había un baile de locura, había balbuceo desenfrenado, contorsiones como lo vemos el día de hoy, y después comían la carne cruda del toro místico, y en un gran coro invocaban a Dionisio con esta frase: «Ven tú, Salvador». Esa era su adoración. Pero todo eso es una pésima interpretación de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Porque todo cristiano, desde el momento en el que cree, posee al Espíritu Santo. No existe un cristiano sin el Espíritu Santo. Es la vida de Dios en nosotros que es la realidad redentora. No existe algo como un cristiano sin el Espíritu de Dios. Y sed llenos del Espíritu es simplemente vivir bajo el control del Espíritu Santo. Es ceder a Él. Es vaciarnos para que Él pueda llenarnos. Y eso va a suceder con el conocimiento de su palabra. La meditación de su palabra. Es lo mismo como dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses. Número 2. Vestirse de amarillo como tradición para recibir el nuevo año. Esta práctica de vestir ropa amarilla o de usar algún utensilio amarillo en varios países de Latinoamérica se hizo muy popular, haciendo que incluso muchos evangélicos de distintas iglesias lo practiquen el día de hoy. Pero esta práctica se remonta siglos atrás, en donde pobladores de comunidades consideraban al color amarillo como un significado de nuevos comienzos. Este color era importante para ellos, porque representaba al sol, lo cual pensaron que el sol era un dios de gran poder, y a la vez, también representaba la eternidad y la energía vital. Además, este color representó el oro, como símbolo de riqueza, y como signo de fertilidad. Por esta razón, en el mundo empezó a relacionarse este color con el éxito, con la abundancia, con la suerte, con las buenas oportunidades, con el dinero y el positivismo, lo cual no hay ningún pasaje en la Biblia que demande al cristiano hacer todo esto. Número 1. Usar algo que esté relacionado con Dios como amuleto de la suerte. Muchas personas ponen su fe en algo físico, pensando que ahí está el poder de Dios, para que los ayude en su vida o en su salud o los proteja según ellos de demonios, o incluso piensan que puede protegerles del mismo Satanás. Casos tan extremos llegaron a denominarse cosas como supuestamente ungidas. De ahí sacaron los trapos ungidos, el zapato ungido, el más ungido, la chaqueta ungida, la piedra ungida, y para Año Nuevo lo usan muchos evangélicos, y peor aún, muchos pastores o falsamente conocidos como profetas o apóstoles lo usan fuertemente para cautivar la mente de los creyentes. Pero esto es algo místico y enteramente antibíblico, porque ahí no se encuentra ningún poder. Cuando alguien conoce a Dios, su presencia mora en esa persona y no necesita de nada físico como amuleto de protección. Este rito ofrece una experiencia multisensorial de sanidad para supuestamente curar las memorias pasadas. Y más aún, invocar la presencia sanadora de Dios para librarle de demonios o quitarle de ataduras para este nuevo año.
Pero todo esto no es nada más que una burda mentira. Esto le pasó a Israel muchas veces. A causa del pecado fueron engañados, haciendo que estas personas caigan en la trampa. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 de Samuel 4. Israel pensaba que el poder de Dios se concentraba en el arca del pacto, haciendo creer eso incluso a los filisteos. La Biblia dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! Pero los filisteos cobraron ánimo y se fueron contra los de Israel, a pesar que el arca se encontraba presencialmente ahí. Y luego dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Dios les mostró aquí, no me van a usar como un amuleto de la suerte. Alguien dijo, traigan el arca como amuleto y ganaremos a los filisteos. Y trajeron a Dios como amuleto, pero al final fueron masacrados. Y esto porque Dios se fue. Podían tener una caja, pero no tenían a Dios. Por eso es muy peligroso considerar a Dios como amuleto de la suerte. Dios quiere de nosotros obediencia. Dios quiere de nosotros sujeción. Y lo demás vendrá por añadidura, de acuerdo a su perfecta voluntad. Por lo demás, Dios no quiere que vivamos bajo supersticiones y prácticas místicas y antibíblicas que nos alejen de su presencia, sino que crezcamos en el conocimiento de su palabra y compartamos su verdad a cuantos podamos, hasta el día que el Señor venga por su amada iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.